Cada 29 de abril se celebra el Día Internacional de la Danza, que fue establecido por el Comité de Danza del Instituto Internacional del Teatro de la UNESCO en 1982, con el fin de atraer la atención sobre el arte del baile en todas sus manifestaciones y reivindicar sus diversas formas, como la danza clásica, la danza contemporánea, la danza tradicional y los nuevos estilos que van apareciendo con el transcurrir de los años. También se debe fomentar el intercambio de experiencias y reunir a todos aquellos que han elegido la danza como medio de expresión, para que, traspasando las barreras culturales, políticas y étnicas, celebren la danza y su diversidad. El Día Internacional de la Danza debe servir para recordar que este arte es universal e inclusivo, y no discriminatorio. Es un día de fiesta que se celebra en todos los países del mundo, con espectáculos especialmente dedicados a la danza, a través de presentaciones, talleres, charlas, ensayos, conferencias, exposiciones, entre otras actividades. La ciudad de Cusco se sumó a la celebración a través de presentaciones y del Festival Cuerpo a Cuerpo, el cual fue auspiciado por la DDC Cusco. Por esta razón conversamos con 3 artistas dedicados a la danza que nos contaron sobre sus experiencias personales y su percepción particular sobre la situación actual de esta en el Perú y Latinoamérica. Y hace 12 años me dedico profesionalmente a la danza contemporánea. Creo que hay como una revolución en la danza y tiene que ver mucho con nuestra cultura a nivel de Latinoamérica. He tenido la oportunidad de compartir experiencias con gente de afuera en residencias en Ecuador y en Costa Rica, y he podido ver sus trabajos y compartir también su forma de pensar, de cómo ven la danza, y realmente la danza está haciendo una revolución, ¿no? Está rompiendo los parámetros, digamos, un poco occidentales, y es una herramienta para realzar las culturas latinoamericanas. Eso no quiere decir que haya una fusión netamente de, por ejemplo, una danza tradicional X con la danza contemporánea. Pero sí es buscar sobre las tradiciones a través del lenguaje de la danza contemporánea, que es un lenguaje el cual te permite explorar, ¿no? Entonces, yo creo que la danza en Latinoamérica está resurgiendo para mí, y es como una voz también que se está alzando sobre nuestras culturas, ¿no? Y más ahora que las culturas indígenas están siendo más relevadas, digamos, ¿no? La danza para mí es la vida misma. Considero que la existencia de uno es un baile constante entre altibajos, entre éxitos, fracasos, entre penas, alegrías, y eso mismo es la danza, ¿no? Cuando estás tú en escenario, la historia que cuentas es una historia que parte de la realidad misma. Entonces, para mí la danza es la vida misma. La danza para mí también es la ritualidad, porque siempre el movimiento nos conecta con nuestra madre, por la tierra, con los elementos naturales, con el colectivo, con las personas, corazones, voluntades, y es eso, ¿no? La danza no puede dejar de ser vida y ritualidad. La práctica de la danza para nosotros los quechuas, los andinos, viene de la raíz misma de la familia, ¿no? Donde los abuelos, los padres bailan y cantan constantemente con fines rituales, fines agrícolas, ganaderas, etc. Y creo que es esta correlación generacional, intergeneracional, que nos permite formarnos y realizar esta actividad de la danza. En el caso específico mío, la danza escénica tradicional, bueno, fue una inclinación casi natural mía, ¿no? De querer hacer la danza. Y de ahí he buscado siempre espacios que me permitan capacitarme en lo escénico, ¿no? Y aprovechar del Cusco y de nuestro entorno toda la riqueza dancística que tiene, ¿no?
Estás inmiscuido en la danza para mí, por ejemplo, tiene mucho valor la danza, ¿no? Y constantemente estoy también buscando, explorando espacios donde también la danza realmente sea valorada. Pero sin embargo, dentro de las políticas culturales, sean locales o regionales, por el mismo hecho de que la danza se da de manera espontánea, de manera diaria, ¿no? Digamos, no se le suma esta valoración que debería tener, ¿no? Eso parte inclusive de los mismos hogares en el que si tú informas a tu familia que te quieres dedicar a la danza, pues bueno, no vaya a ser que recibas una respuesta, no sé si negativa, pero por lo menos no se toma en cuenta, ¿no? Partiendo de ahí, considero que todas las políticas culturales locales, regionales y nacionales, si bien es cierto hay esfuerzos por hacer que la danza sea valorada en todo su contexto, siempre falta, ¿no? Es prueba de ello que acá en el Cusco, por ejemplo, locales estatales para la práctica de danza no existe, ¿no? Y estamos siempre ocupando espacios como las plazas, las calles, y sufriendo la intemperie, el sol, el frío, y mucho menos tenemos implementados locales, ¿no? Como este. Entender el lenguaje de la danza contemporánea fue gracias a los programas de capacitación del Ministerio de Cultura del Cusco. Desde siempre, desde el año 2015, vengo participando en programas de capacitación como la danza neoancestral, que ha sido una de las primeras experiencias que tuve. Luego, las capacitaciones de producción en danzas escénicas de la Católica junto con el Ministerio de Cultura. Y finalmente, creo que un hito que marcó el integrar la danza tradicional con la danza contemporánea fue la residencia de danza del año 2018, dirigido por Simone Melo y Luz Privat, ¿no? Yo considero que por las instituciones que promueven y difunden esto, es Lima el lugar centro donde finalmente se empieza a tener mayor difusión en danza, ¿no? Y de las que yo conozco es, por el mismo hecho que es la capital, concentra todo tipo de lenguajes de danza. Sin embargo, hemos analizado inclusive en anteriores sesiones y capacitaciones, el que le sigue o tal vez el que también está a la vanguardia en esto es Cusco mismo, ¿no? Porque reúne todos los lenguajes de danza. Actualmente también tenemos, por ejemplo, creo que talleres o sesiones de Butó, que es una danza muy novedosa para nuestra ciudad del Cusco. A mi tierra mexicana. Me dedico al teatro desde hace 15 años aproximadamente y tomando una vertiente de un movimiento artístico japonés que se llama Ankoku Buto, en el cual estoy basando la investigación de mi trabajo. Estudié teatro por ahí 5 años y aprendí algunas técnicas de danza también, y después me incorporé al mundo de la danza, entendido académicamente. Y llevo estos 10 años aproximadamente haciendo un vínculo entre el teatro, la danza, el movimiento japonés del Ankoku Buto y otras vertientes del arte, ¿no? Abogando mucho por borrar las fronteras y dejar de pensar el arte como algo separado, ¿no? Donde la danza está por un lado, el teatro por otro, la música por otro, y comenzar a integrar, como desde un inicio fue, las herramientas artísticas que tenemos para poder sensibilizar, informar, concientizar a la gente sobre las problemáticas no solo locales sino del mundo. Perú es un país 100% arraigado en la danza, un país que podemos descubrirlo y entenderlo a través de su danza. El mundo sigue danzando, pero en estas
formas nuevas que surgen de la danza, muchas veces no hay una pregunta de para qué se hace, ¿no? Muchas veces es el ego lo que gana a mover el cuerpo y mostrarse ante un público, ante espectadores, ¿no? Y gana la propia necesidad de mostrarse, de mostrar cuánto he aprendido en mis clases, cuánta técnica tengo, una especie de virtuosismo exacerbado que termina en un egoísmo donde el otro como espectador ya no puede entrar. La danza se comparte, entonces pienso que más que cuál es el tipo de danza que está surgiendo con mayor fuerza, ¿será que nos estamos preguntando para qué danzamos? Yo veo un panorama cada vez más esperanzador en el Cusco, ¿no? Porque la gente tiende a poder venir a disfrutar las danzas en las presentaciones. Ya la gente está adoptando por esta cultura de querer apreciar la danza y las presentaciones escénicas de un modo en el que por lo menos se tiende a pagar una entrada, ¿no? O una colaboración. Ya no es como antes en el que ya pues ni gratis ibas, ¿no? Ahora creo que la gente ya valora un poco todo este esfuerzo de llevar a cabo una propuesta escénica danzaria y veamos un panorama esperanzador para el futuro.